Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a tratar un tema que yo creo que a ustedes los atañe más fuertemente que muchos de los otros temas que hemos visto acá. Y los atañen fuertemente porque es parte de las relaciones laborales específicas que se dan dentro del marco de la administración pública. Y ustedes, los alumnos que estamos dirigiendo en las clases de hoy día, son administración pública y están más regidos por esto. Por eso es que aquí podrán comprender mejor aquellas cosas que ya hemos hablado dentro de las relaciones laborales en general y específicamente para el sector privado. El contenido de nuestro programa hoy día, que tiene que ver sobre el estatuto administrativo, que quiero relatarles, es un contenido muy específico que comprende todo aquello que nosotros ya vimos en la famosa rueda de recursos humanos, que tiene que ver con el reclutamiento, la selección, la asignación de tarea, la remuneración, la mantención, el desarrollo, la capacitación, la seguridad y el control para poder estar constantemente en un movimiento que nos permite a nosotros mantenernos al día de lo que está sucediendo, de lo que se está requiriendo y en consecuencia mantener viva la organización como cuerpo, como un cuerpo que es vivo y que debe existir. Comprende las mismas etapas, solamente que la forma en que está visto el estatuto administrativo no es el mismo orden. En consecuencia, lo que nosotros nos vamos a tratar de ver aquí es, desde el punto de vista del estatuto administrativo, cómo se ve la gestión de personas dentro de la organización. El estatuto administrativo no toca otro tema que no sea la gestión de personas. Y por ello es que todos estos puntos tienen que ver con el tratamiento que se le debe dar al funcionario público, como se le denomina habitualmente, en su relación con la organización, a través de quienes son los que llevan adelante esta relación laboral, que son necesariamente los mandos medios de las distintas organizaciones administrativas de las organizaciones públicas. El primer tema que toma el estatuto administrativo son normas generales. ¿Y qué significa esto de normas generales? Significa que son las grandes definiciones que se hacen dentro del estatuto con el objeto de tener claro hacia dónde apunta la dirección de personas, hacia dónde apunta este proceso de gestión. Y estas normas generales se refieren, en primer lugar, a cuál es la característica del empleo. Característica que tiene el empleo dentro del sector público. ¿A quiénes se está refiriendo? Se está refiriendo fundamentalmente al personal de planta, porque esa es la base de todos los funcionarios públicos. El personal a contrata es un personal suplementario, como lo explica el estatuto administrativo, de individuos que se requieren en un momento determinado para realizar funciones que pueden hacer funcionarios, pero que no están contempladas porque no están dentro del trabajo habitual contemplado. Y es por ello que cuando hablamos de personal a contrata, una cosa específica que dice el estatuto administrativo es que no puede haber una planta de personal a contrata superior al 20% del personal de planta. Todo lo que haya en exceso es porque hay algún mal cálculo hecho de las funciones que deben desarrollar el personal de planta. En segundo lugar, separa de aquí a los cargos de exclusiva confianza, por cuanto estos
no son seleccionados de la misma manera que el personal fijo, ya que el personal ya no son seleccionados de la misma manera, y además que tienen una relación distinta con las jefaturas superiores que muchas veces llegan con determinados gobiernos, crean o mantienen ciertos cargos de confianza que son las primeras líneas de mando, pero que una vez que se van esos funcionarios superiores de gobierno, se van también estos personales de confianza. Son gente que viene y que está exenta de los cargos de planta. En tercer lugar, habla de la relación entre cargo y remuneración. Por cuanto el funcionario público tiene que tener una remuneración, pero también ocupa un cargo y ha establecido y se ha establecido a través de la escala única de sueldo una relación, una especie de organigrama en el cual se han establecido grados que tienen los cargos y grados que pueden ocupar los cargos, a veces rangos para determinado tipo de cargo, dependiendo de otros factores de evaluación de desempeño o de evaluación de tiempo, ¿ya? Y a cada uno de estos rangos se le dan valores monetarios para ser pagado, ¿ya? Y esto es para los funcionarios de planta y para los funcionarios de a contrata, porque los funcionarios a contrata se les asimila a cargos de planta. Aunque no son cargos de planta, se les asimila a cargos de planta para efectos de la ubicación organizacional y para efectos de la remuneración. Tenemos después algo que hablé recién, planta-contrata, la relación de cargos entre planta y contrata, que vuelvo a insistir, no pueden haber más que un 20% de cargos a contrata dentro de la planta total que tenga la unidad administrativa de que estamos hablando, ¿ya? Y cómo se manejan estos cargos de la contrata. Después tenemos condiciones de contratación, que se refiere a la manera en que son contratados, ya sea personal de planta como personal a contrata, y la manera que tiene, cómo se deben desarrollar también los concursos bajo los cuales estas personas son contratadas. De alguna manera, por aquí se habla también acerca de los cargos a honorarios, y se especifica que en la administración pública no existen cargos a honorarios. Las personas que son contratadas a honorario son personas que no tienen nada que ver con la planta ni con los trabajos habituales. Son para trabajos no habituales dentro de la organización. Y finalmente, las normas generales nos hablan de la duración de los nombramientos, ¿ya? Porque puede ser, y sobre todo para los cargos a contrata, tener duraciones muy específicas, no permanentes. Y para los cargos a contrata se explica fundamentalmente que todos los cargos a contrata terminan sus periodos específicamente los 31 de diciembre. Los cargos de planta no, eso sí que son permanentes, a tal punto que para poder deshacerse de un cargo de planta hay que eliminar el cargo de la planta o tiene que haber un sumario administrativo para despedir o no a un funcionario. Ese es entonces el primer conjunto de elementos que trata el Estatuto Administrativo, las normas generales. El segundo conjunto que trata este estatuto se refiere a lo que se llama la carrera funcionaria.
Y la carrera funcionaria nos habla de los procedimientos que se aplican para el desarrollo de los individuos dentro de la organización. Procedimientos que tienen que ver con el ingreso de las personas, su capacitación, su calificación y su promoción. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí fundamentalmente? El ingreso. ¿Cómo se consideran las personas para ingresar? ¿Qué cosas hace la administración? ¿Qué cosas hacen los procedimientos? ¿Cuáles son los procedimientos para que ingresen las personas? Normalmente el ingreso se tiene que hacer por concurso de oposición, en los cuales las personas que se contratan tienen que responder a determinados requisitos de contratación que están definidos por el cargo que van a ocupar dentro de la organización. Y aquí hay todo un procedimiento que establece la manera en que tienen que hacerse los ingresos. La capacitación. Se establece que todas las personas tienen derecho a la capacitación, pero que también la organización está obligada a capacitar a su gente de manera de adaptarse a los cambios que se están viendo y que se están viniendo y que se están viendo ver a futuro dentro de la organización, preparándolas ya sea para capacitándolas para ocupar mejor los puestos de trabajo que esas personas han sido nombradas para ocupar, porque en la administración pública no existe contratación, existe nombramiento de funcionarios, que es un concepto un poco distinto del concepto de contrato. Y también habla aquí en el aspecto de capacitación, habla del desarrollo, es decir, habla de la obligatoriedad de preparar al individuo para ocupar otros cargos dentro de la organización. ¿Por qué razón? Porque esto está relacionado con los otros dos puntos de la carrera funcionaria, con la calificación y con la promoción. Y está relacionado con la calificación y la promoción, el desarrollo, por cuanto dependiendo de la calificación que tenga la persona, es decir, cuál ha sido su comportamiento en torno a los objetivos del cargo que está llamado a cumplir o los objetivos organizacionales que está llamado a cumplir, la persona puede tener algún beneficio que le signifique promoverla dentro de el mismo cargo en grados distintos o promoverla hacia otros cargos dentro de la organización, aprovechando mejor las potencialidades que esas personas pueden desarrollar. El proceso de capacitación es un proceso que, como ya lo vimos, no solo entrega nuevas habilidades a las personas, sino que también es capaz de medir a través de los procesos de calificación, de medir cuáles son los potenciales que esas personas tienen y que pueden desarrollar dentro de la organización. O incluso a veces hasta desarrollar fuera de la organización. ¿Para qué? Para promoción, es decir, la relación persona-cargo en la administración pública no es permanente, sino que las personas pueden ser promovidas, pueden ser movidas de su posición habitual a otras posiciones dependiendo necesariamente de su potencialidad a ser movida. Igual que sucede en el sector privado. Son las mismas cosas, estamos hablando de los mismos términos y aquí se especifican muy bien cómo son los procedimientos de que estamos trabajando. El tercer aspecto que trata el Estatuto Administrativo tiene que ver con las obligaciones funcionarias.
¿A qué nos referimos con las obligaciones funcionarias? Nos referimos a la manera en que las personas tienen que cumplir con las funciones para las cuales han sido contratados. Y para eso entonces, primero que nada, se tienen que asignar funciones. Y esta asignación de funciones están en las descripciones de los cargos que las personas tienen que llevar adelante y realizar dentro de la organización. En segundo lugar, las jornadas de trabajo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde tienen que realizar su trabajo las personas? ¿El lugar específico? ¿Entre qué horas tienen que realizarla? ¿Y cómo tienen que realizarlas? En tercer lugar, las destinaciones. Porque no siempre todos los trabajos están realizados en el mismo lugar. Hay veces que un mismo trabajo tiene que realizarse en distintas partes, puesto que la organización del Estado no solo se realiza en una ciudad capital en donde pudiera estar la organización principal, que puede ser el ministerio, sino que éste puede tener sucursales para realizar las mismas funciones o funciones semejantes en distintas partes del país, lo que significa necesariamente, ¿ya?, que hay que destinar personas a estos nuevos lugares. Y la destinación de personas significa asignar recursos para que asignar recursos para que las personas se muevan a otros lugares durante tiempos definidos o durante escasos tiempos que se requieren para ir a visitar o trabajar en condiciones especiales. Por eso las destinaciones requieren que estén claramente especificadas, porque aquí hay recursos que destinar para que las personas puedan moverse de un lugar a otro. Después tenemos la subrogación, es decir, la asignación de tareas de nivel superior, muchas veces cuando el nivel superior de la persona está ausente o tiene que ausentarse por distintos motivos, ya sea porque está destinado por un tiempo determinado a otra parte o porque simplemente tiene un problema de enfermedad o un problema de vacaciones o un problema de permisos, etc. Entonces alguien subroga, especialmente en los niveles de mando, y para subrogar tiene que estar establecida muy claramente cuáles son las normas bajo las cuales esta operación se debe realizar. Después tenemos las prohibiciones. Aquí esto es algo bastante relevante en la administración pública, puesto que se parte del supuesto o se parte de la comisión de que las personas en la administración pública solo pueden hacer las cosas que los estatutos y las leyes mandan. No pueden salirse del mandato de las leyes y de los estatutos. En consecuencia, todo lo demás, aunque sea para mejora de lo que se quiere hacer, está prohibido y no se puede hacer en tanto no haya alguna ley o algún estatuto que permita hacerlo. Y aquí se especifica con claridad entonces cuáles son estas prohibiciones y qué es lo que puede significar para las personas el que se hagan cosas que no estén dentro del listado de prohibiciones. Y finalmente, entre las obligaciones funcionarias tenemos las incompatibilidades. Y aquí se especifican todas aquellas cosas que no se pueden hacer por ser incompatibles con las obligaciones que el cargo le entrega a las personas dentro de la organización. ¿Ya? Estos son los tres primeros puntos que toca el Estatuto Administrativo.
Pero ya dijimos que los puntos que toca el estatuto son 7. Por lo tanto, el cuarto punto a que haremos referencia tiene que ver con los derechos funcionarios. Cuarto, derechos funcionarios. ¿Qué significa esto? Significa que son las normas que especifican fundamentalmente las retribuciones y beneficios a que tiene derecho el funcionario por su relación laboral. Y estos tienen que ver con todo lo que signifique remuneraciones, feriados, permisos, y prestaciones sociales. ¿Qué significa todo esto? El Estado tiene su propio esquema de remuneraciones. Y ese esquema de remuneraciones está constituido por sueldos base y asignaciones a las cuales tienen derecho los trabajadores según distintos motivos. Por ejemplo, uno de ellos es la cantidad de años de servicio que el trabajador tenga dentro del puesto que está ocupando. O pudiera ser que esa remuneración tenga algunos bonos especiales por asignación de título, cuando lo que se requiere en el cargo una persona que tenga un título de tipo de tercer nivel, es decir, un título dado por una CFT, un instituto profesional o la universidad. Las remuneraciones son fijas, pero también existen algunas remuneraciones variables que se establecen dentro de la administración pública que tienen que ver con ciertos cumplimientos de metas o ciertos cumplimientos de objetivos que se logran en las organizaciones. Normalmente son pagados en forma grupal, pero que también tienen derecho los trabajadores a percibirla. El uso de feriados. Existen los feriados habituales, más tenemos que sumar aquí el uso de feriados, vacaciones, al que tiene el derecho el funcionario público, y cuáles son los momentos en que puede tomar cada uno de estos beneficios. El uso de permisos. Aquí está regulado el famoso permiso administrativo de los 6 días al año que tienen derecho los funcionarios del Estado para resolver problemas personales. 6 días que debieran ser fundamentalmente discontinuos en el año para que pudiera resolver estos problemas. También está regulado las situaciones de ausencias por enfermedad, ausentismo por enfermedad. ¿Cómo se regula esto dentro de la organización? Y también, y dentro de esto mismo, toda la compensación por las licencias médicas. Es decir, se parte del principio de que nadie merece una remuneración por el tiempo que no le destina el trabajo. Sin embargo, nuestra legislación hace que las personas que no pueden ejecutar un trabajo por razón de enfermedad, sea el Estado a través de los sistemas de salud que los bonifique por esos días no trabajados. Y aquí entonces esto está regulado en este punto, en este aspecto de los derechos funcionarios. Y finalmente tenemos prestaciones sociales, que normalmente están asumidas como parte integrante de los sistemas de bienestar que existen dentro del Estado, ¿ya? Y que en muchos casos son distintos dependiendo del organismo del Estado en el cual esté trabajando la persona. Y estos derechos a las prestaciones sociales
lo tienen todos los funcionarios que ejecutan sus labores dentro de la organización. Luego de los beneficios o de los derechos funcionarios, tenemos nosotros como quinto punto que toca el estatuto administrativo, la responsabilidad administrativa. Y esto se refiere a las sanciones disciplinarias a que están sujetos los funcionarios públicos cuando cometen faltas a las normas contenidas en este estatuto. ¿Por qué? Porque tal como existen los premios, también existen de alguna manera los castigos en toda la relación laboral. Hay cosas que las personas no pueden hacer y cuando las hacen merecen que alguien les llame la atención o les ponga un castigo. Estas responsabilidad administrativa, estos castigos van desde anotaciones de demérito en sus hojas de vida hasta la exoneración del cargo ocupado. Todo esto está estipulado, ya está estipulado en el Estatuto Administrativo, en donde se refiere a qué hacer en cada uno de los casos, dependiendo de la gravedad de la falta. Ahora, habla y especifica también que en el caso de exoneración del funcionario, esto no lo exime de las responsabilidades civiles y criminales en que el funcionario pudo haber incurrido y pues que se lo pueda perseguir, además de haber sido exonerado del cargo. Se incluye aquí, en esto de la responsabilidad administrativa, todo un procedimiento judicial propio para la aplicación de las sanciones dentro de este estatuto administrativo. Se establecen, por lo tanto, las responsabilidades administrativas que tienen las jefaturas de hacer cumplir y los fiscales investigadores que tienen que investigar en caso de que exista alguna sanción o de que exista alguna culpabilidad, o una percepción de culpabilidad de no haber cumplido con las normas del estatuto administrativo que se habían establecido. El sexto punto, ya en relación a este mismo, justamente tiene que ver con la cesación de funciones. Es decir, cómo ahora establecemos las razones y explicamos las normas que regulan la cesación de funciones que se pueden producir por distintas razones. Y las razones de cesación de funciones van desde la renuncia, la jubilación, cuándo y cómo se producen estas, la vacancia del cargo, que es una forma de despido que tiene la administración pública, la destitución, ¿ya? La supresión del empleo, el término del periodo, y por último, el fallecimiento del funcionario. Cada una de estas es una forma diferente que existe para poder cortar la relación laboral entre el funcionario y el Estado. Algunas de ellas, como la renuncia, es normalmente una cosa voluntaria. Aquí el funcionario es el que decide separarse. Otras, como el fallecimiento,
es por culpa de que algo grave le pasó a la persona que falleció y por lo tanto se termina la relación con el empleador. La jubilación también es algo que hoy día es voluntario. No hay una obligación de jubilar con determinados años de servicio como era antiguamente, sino que la jubilación se produce cuando el funcionario ha cumplido cierta edad y decide que quiere retirarse. Si el funcionario decide que no quiere retirarse, no hay ninguna obligación de parte de la organización de exonerarlo, salvo que esté escrito en su estatuto específico que es necesario que al cumplir determinados años y determinada carrera funcionaria, el individuo tenga que salir obligatoriamente de la organización, como es el caso de funcionarios de planta y oficiales de Fuerzas Armadas y de Orden, en que ahí sí están regulados por los tiempos que los tiempos clave que pueden existir dentro de la organización. Pero después tenemos nosotros términos de empleo por vacancia, destitución, supresión del empleo o término del periodo que son de atribución de las jefaturas de la organización, de llevarlo a cabo. Normalmente la vacancia está relacionado o con la renuncia, con la jubilación o el fallecimiento, o porque un jefe solicita la renuncia de algún funcionario. Pero en la destitución y la supresión del empleo, estas ya son normalmente por castigo, porque algo ha sucedido en la relación laboral con ese funcionario y se le ha pedido que se retire y se le destituye, ¿ya? O se le suprime el empleo, con lo cual el individuo queda sin relación de trabajo. Finalmente, el término del periodo es específico para aquellos cargos que tienen una relación laboral fija, que son normalmente los cargos a contrata, no los cargos de planta. Los cargos en planta muy raramente tienen un término fijo, son generalmente de periodo indefinido de trabajo en la organización. De manera que existe entonces todo un orden y una norma establecida para cuando se tenga que terminar con la función de los cargos y con la función de los funcionarios. Y finalmente, el último punto que trata nuestro estatuto administrativo es la extinción de la responsabilidad administrativa. ¿A qué se refiere este? A lo que sucede con las responsabilidades, con las obligaciones de las personas por los causales que ya hemos visto, por la muerte, por el cese de las funciones, el cumplimiento de la sanción y la prescripción de la acción disciplinaria. Es decir, las responsabilidades administrativas terminan entonces en estas situaciones. Cuando se producen estas situaciones, cuando se produce la muerte, ya no hay más responsabilidad. ¿A quién se le puede atribuir una responsabilidad? En el caso de cese de funciones, si se le ha pedido que se retire de la persona de la organización por este cese, ¿a quién se le puede pedir algún acto administrativo que puede quedar pendiente? El cumplimiento de la sanción, ¿ya? Cuando la persona ha sido castigada por un determinado tiempo y tiene que cumplir con una sanción que se le ha impuesto, y la prescripción de la acción disciplinaria, cuando ya no se le puede aplicar ninguna acción disciplinaria. Bueno, de esto se refiere entonces el estatuto administrativo, que sirve para regular la relación entre el Estado y sus funcionarios, tal como en el caso de la gestión privada, el Código del Trabajo,
es la norma básica que sirve para regular la relación entre los empleados de una organización y la organización misma o su empleador. Gracias.